la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas. Hola, ¿cómo están amigos? Maduro sigue con las provocaciones a Colombia y ordena nuevos ejercicios militares. El chavista declaró una alerta en toda la frontera con Colombia y ordenó ejercicios militares en esa zona ante una amenaza de agresión, una supuesta amenaza de agresión que él cree que hizo Iván Duque. Según Maduro, todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela e iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares. Estos supuestos ejercicios, explicó, se harán para poner en tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad y su tranquilidad. Las maniobras se llevarán a cabo en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, territorios que conforman los 2.219 kilómetros de frontera que comparte con Colombia. Y como dice uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez, las FARC están en Venezuela y sin duda Maduro auspició su reagrupación. Esto es parte del plan de contingencia militar de Maduro contra Colombia. Hugo Carvajal, que además señala que la reagrupación de las FARC debe preocupar tanto a Venezuela como a Colombia, responsabiliza a Maduro de las crisis que atraviesa el país caribeño y le ha pedido que deje el poder. Vamos a reforzar un conjunto de medidas. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. E iniciar, con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas, para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. Así que le ordeno al comandante estratégico operacional activar de inmediato los ejercicios soberanía y paz del 10 al 28 de septiembre de este mismo año en conmemoración del aniversario del Comando Estratégico Operacional. Bueno, y efectivamente nosotros encontramos un punto de control del ELN. Identificados como tales. ELN, por supuesto, la boina negra, una estrella roja, ELN, y eso lo denunciamos. Yo lo denuncié en cámara. Sí. Es más, uno de nosotros logró tomar una foto lejana y esa foto se sacó. Se veía borroso, ¿verdad? Pero nosotros denunciamos, lo vimos en carne propia. Es decir, los tipos se acercaron al vehículo donde yo iba, recuerdo, y nos miraron, y entonces uno de los que estaba atrás dijo, déjenlos pasar. Pero previamente vimos un tipo armado, vestido de negro, con fusiles largos, una daga, recuerdo yo, una pistola, eso lo vimos. Y ELN, estrella roja. Y eso lo denunciamos. Entonces, o sea, ya no es un simple decir. Nosotros fuimos 5 diputados que podemos testificar esa realidad. Es más, fuimos a la embajada. Nosotros fuimos aquí a la embajada de Colombia, a la encargaduría de negocios de Colombia, y dijimos esta cuestión a los efectos de estar dentro de un proceso de testificación internacional de esa realidad. Y eso no es una invención. Ahora, de acuerdo con el discurso que da Maduro, todo lo que nosotros estamos denunciando significa traición a la patria, porque en el fondo me da la impresión que lo que quiere es amparar la presencia de estos grupos irregulares. Y estoy hablando de la zona sur de Venezuela, porque en la parte norte hay estudios hechos por organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, como grupos vinculados al ELN han entregado bolsas de comida CLAP en poblaciones fronterizas, cómo se han metido en las escuelas de zona fronteriza, por ejemplo, de Ureña, de San Antonio de Táchira, de la parte de Boca de Grita, La Fría. Hay demasiados insumos y demasiadas publicaciones en donde se refleja este tipo de cosas que yo estoy diciendo. Entonces, es muy importante que la Asamblea, como un poder del Estado, y el presidente Guaidó, como el presidente legítimo, interino, en este momento de la República, lo haya hecho y que la Asamblea Nacional haya aprobado ese acuerdo, porque nosotros formamos parte del TIAR.
Y el TIAR precisamente prevé un nuevo concepto de seguridad colectiva continental cuando existe la presencia de grupos irregulares, como lo que se está denunciando que afecta a la paz de la región. Esa categorización, perdón, de terroristas, ¿tiene alguna implicación internacional, más allá de decir que son guerrilleros, esa calificación? Sí, cómo no, sí la tiene a nivel de las Naciones Unidas. Ajá. Existe toda una resolución en el Consejo de Seguridad, creo que es la 1370. 1373. O 1370, sí, que dice que un país, y es una resolución del Consejo de Seguridad, fíjate tú, algo parecido al TIAR, que un país no puede servir de santuario o de punta de lanza o de resguardo o de logística o de retaguardia de grupos irregulares calificados como terroristas. Y eso es lo que está sucediendo con Venezuela. Eso es sumamente grave, porque eso afecta a la paz de la región y la paz interna, por supuesto, porque pone a la zona fronteriza otra vez en un espacio de peligro, de riesgo de todo tipo. Ahora, el punto cuarto del acuerdo dice lo siguiente, que se instruye al Alto Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores, a Julio Borges, para que trabaje de la mano de los países democráticos de la región, especialmente con el gobierno de la República de Colombia, en la lucha contra los grupos narcoterroristas que hoy asedian nuestras fronteras, y se procede a la activación de manera urgente de medidas decisivas y oportunas de acción colectiva. ¿Qué son estas medidas de acción colectiva? ¿A qué se refiere este punto cuarto? Bueno, en el fondo es el TIAR. En el fondo es el TIAR. ¿Y el TIAR es, en este caso? Claro, en el fondo es el TIAR. El TIAR establece una serie de medidas graduales que van desde ruptura de relaciones económicas, consulares, etcétera, hasta el uso de la Fuerza Armada. Eso ya lo hemos dicho en varios medios de comunicación. El artículo 6, el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y eso es más, yo creo que tiene ahí una cuestión que me parece estratégicamente e históricamente válida, porque este es un asunto, tiene que ser tratado, la crisis venezolana, Colombia, Venezuela, los dos somos los más afectados de esta catástrofe que estamos viviendo. Bolívar tenía razón hace 200 años, cuando se fue a Colombia, cuando perdió la Primera República, y desde Colombia regresó para liberar no solamente la Nueva Granada, sino Venezuela. Es decir, nosotros tenemos espacios geográficos comunes, hay una geopolítica común, tenemos la presencia de grupos irregulares en más de 2.300 kilómetros de frontera abierta. No solamente es el sur, es el norte, es en cualquier parte, hay desplazamientos. Cuando yo estuve hace un año en Pacaraima, yo me encontré, recuerdo ya al capitán de una etnia guayú, guarao, creo que es de allá de esa zona del estado de Amazonas, donde me dijo que ellos se habían desplazado porque grupos irregulares los habían sacado de sus tierras, porque los habían amenazado. Entonces, no es una cuestión de ahorita, estamos viviendo eso y es necesario que ya el Estado venezolano actúe de la forma como está actuando. Tiene que pedir la cooperación internacional. Ese TIAR, ¿cómo aplicarlo acá? Usted dice, sí, ya se ha explicado varias veces, pero para el ciudadano que nos está viendo en este momento, que tanto se ha pedido la activación del TIAR, está esta situación internacional que ya se ha elevado, además con un acuerdo de la Asamblea Nacional, implica, como dice, a Venezuela, a Colombia, pero también a la región y al mundo, porque están hablando de Hezbollah, de ISIS, presencia acá en Venezuela. ¿Cómo podría activarse el TIAR? Colombia puede ¿Qué alcance tendría? Mira, Colombia lo puede solicitar, pues Colombia está siendo de manera pública amenazada, porque hubo una declaración de recrudecimiento de la lucha armada de gente que rompió el acuerdo de paz, que están vinculados con disidencias de la FARC. Es decir, Colombia puede solicitar el TIAR. ¿Por qué lo puede solicitar? Bueno, porque hay presencia de grupos irregulares que afectan la paz de la región. Colombia lo puede solicitar. Es más, fíjate, cuando Iván Duque habla que va a llevar el caso a las Naciones Unidas y a la OEA. Esta parte de la OEA habría que analizarlo, bien sea porque el órgano de consulta del TIAR, que provisionalmente puede ser el Consejo Permanente de la OEA, o la reunión de cancilleres, que es el órgano de consulta formal del TIAR, puede ser solicitada su convocatoria para analizar precisamente esta situación y tomar las medidas colectivas internacionales que deben de asumir. ¿Y esas medidas colectivas internacionales podrían pasar por qué, diputado? Bueno, lo que acabo de decirte, son graduales. Ajá. Van de menos a más. Sí. ¿Cuál es el más? La presencia de la Fuerza Armada, la utilización. Ahora, no necesariamente el TIAR no es un instrumento de guerra, porque el TIAR esa es la endemonización que ha querido hacer Maduro. El TIAR más que todo es para resolver conflicto y para mantener o preservar la paz. Pero obviamente para la preservación de la paz y la utilización de medidas graduales, que van, repito, de menos a más. Porque ¿qué es lo que pasa aquí?
si nosotros esperamos que el Consejo de Seguridad, que ya están violando esa resolución 1370, eso es importante, ¿no? A ver qué va a hacer Rusia y qué va a hacer China, que tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante una violación de la resolución 1370, y por lo que yo recogí hoy en los medios, Venezuela va a denunciar eso ante la Asamblea General de la ONU. Seguramente se va a denunciar por la vía de algunas otras delegaciones, porque todavía la ONU no está reconociendo formalmente a Guaidó. Pero lo importante del caso es que Venezuela es un Estado fallido y así ha sido declarado.